que a veces parece que competen solo a los economistas o solo a los abogados o a los sociólogos, cuando en realidad cuando hablamos de economía estamos hablando de algo que le compete conocer, saber e incidir a toda la sociedad. Voy a comenzar con un chiste para que les vaya haciendo la digestión y después nos metemos ya, ¿verdad? Porque vi que los panes estaban bien nutriditos. Ahí me guardan uno, Juan. No sé si saben ustedes este chiste que va un papá neoliberal. Ya saben ahora qué es el neoliberalismo, ¿verdad? Alguien que mira el derecho únicamente de su nariz y que le importa bastante poco lo colectivo. Pues va el papá neoliberal al aeropuerto a dejar a su hijo y mira que el hijo está muy, muy nervioso. La primera vez que el chico va a viajar solo, entonces van manejando y como le mira esa cara parece que ya le tocó el jueves de Sisi, esa cara atrás. Y entonces, ¿y vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas con esa cara? El papá dice, es que me da miedo que se caiga el avión. ¿Qué te importa? ¿Acaso es tuyo, pues? Bueno, es la historia del papá neoliberal. Seguro que ustedes la saben. Qué bueno. Bueno, espero que con eso ya estemos listos. Ahora sí nos vamos a poner serios. Nosotros hemos trabajado en el instituto a lo largo del año 2017 en una propuesta interesante, digo yo, porque es muy novedosa en el contexto de América Latina, poco novedosa en países con estados de bienestar mucho más amplios, y creíamos que era importante lanzar este estudio para una conversación más profunda. Seguimos escuchando en el país esa idea de que hay una dicotomía entre el crecimiento y la búsqueda de la igualdad. ¿Y ustedes creen que eso es cierto? O sea, la economía solo puede hacer que haya crecimiento y que a unos les vaya bien, y no podemos construir una economía más humana, como dice Oxfam, en donde haya crecimiento pero también haya un mejor reparto del pastel. ¿O estamos destinados únicamente a que crezca el pastel y se siga repartiendo mal? Nosotros desde el ICEF estamos muy claros que la economía, en esencia, y lo que debe buscar es el bienestar de las personas. Lo que pasa es que han pasado 30 años en los que se ha intentado construir una narrativa en términos de que para que a todos nos vaya bien, a unos les tiene que ir muy, muy bien primero. Y nos dijeron, espérense, ya se va a vaciar la copa y nos va esa teoría del derrame. Lo que pasa es que la copa, caramba, como que ha ido creciendo, ¿verdad? Porque la economía crece y nunca se vacía, nunca se derrama en nadie más. También es cierto que nosotros en el ICEFI analizamos mucho la política fiscal y en algunas ocasiones el papá neoliberal nos ha llamado también para criticarnos. ¿Por qué no generan empleo? ¿Por qué no nos ayudan a dar respuesta sobre eso? No solo cobren impuestos. Bueno, entonces nos pusieron ese reto, que es un reto muy lindo al final de cuentas, porque sí que nos permite adentrarnos en la discusión sobre cómo podemos construir un modelo económico que tenga 3 pilares. El primero tiene que ver con el crecimiento. Es cierto que hay que crecer, pero ¿para qué hay que crecer? Hay que crecer para generar empleos también, ¿verdad? Si solo crecemos por crecer y tenemos 4 millones de personas buscando empleo, de poco sirve crecer 4 o 5%. Hay que crecer entonces para generar empleos y esos empleos generan salario. Hay que crecer pensando en el ambiente también, que es un enorme reto. El otro pilar sobre el que se basa nuestra discusión de desarrollo tiene que ver con construcción de la equidad. No podemos construir una sociedad democrática en un país en donde más de 1 millón de niños padecen desnutrición crónica. No podemos construir una sociedad con certidumbre, una sociedad que apueste a la democracia, cuando la mitad de nuestras niñas, niños y adolescentes están afuera de las escuelas. 4 millones de niñas, niños y adolescentes en este país, tan chiquito de 16 millones de habitantes. 4 millones están afuera de las escuelas. Bueno, es imposible, ¿verdad? Por eso el pilar de la construcción de la equidad significa construir también un piso de protección social que le dé certidumbre a las personas. ¿Quién creen que es más o va a estar más a favor de la democracia? ¿Alguien que pasa cotidianamente hambre o alguien que tiene algo que perder? ¿Alguien que puede apostar porque come todos los días?
porque mira a sus hijos en la escuela. ¿A quién le importa más que haya un presidente y no un dictador o un títere? ¿A quién creen ustedes? ¿Al que padece hambre o al que tiene alguna certidumbre de esta vida en sociedad? Pues seguro al que tiene certidumbre, ¿verdad? Porque al final, cuando hablamos de democracia, también estamos hablando de funciones esenciales en nuestra vida, ¿verdad? Mucho de las estadísticas y lo que hoy conocemos sobre por qué las personas han perdido el encanto por la democracia es porque la democracia no está dando los resultados que debería dar. Porque la democracia es una narrativa muy bonita, pero una narrativa que se da mientras el Ministerio de Economía le pertenece a un sector económico, mientras el Ministerio de Finanzas le pertenece a otro, mientras el presidente le financiamos hasta las mentitas para que tenga buen aliento. Bueno, ¿cómo se puede cómo se puede apostar por la democracia si el propio Estado está haciendo todo lo posible porque no creamos en la democracia? Entonces ese pilar de bienestar social tiene que ver con eso, la construcción de certidumbre en todos los ciudadanos. No tenemos que ser, estuve en un debate hace unos días y la persona con la que estaba debatiendo dice, pero ustedes se han opuesto a los salarios diferenciados. Y en realidad, un ingeniero tiene que ganar más que un agricultor. Es una teoría del humanismo evolutivo. ¿Se recuerdan? De Hitler. Eso es la ley, el que esté mejor preparado tiene derecho a vivir. ¿Verdad? ¿Y quién va a premiar al mejor preparado? No es la sociedad con su pilar de protección, es el mercado. O sea que si ustedes son ingenieros, pues tienen más derecho a vivir que el niño desnutrido que vive en el campo. Bueno, nosotros creemos que eso no es cierto ni debería de ser en una sociedad democrática. Por eso es que el pilar de protección social nos debe dar un piso de protección social a todos. Ojalá un piso alto, ¿verdad? Y el tercer pilar, que también es importante para la democracia, es el pilar de un Estado efectivo. ¿Para qué nos organizamos en sociedad? ¿Para vivir como salvajes, matándonos, haciendo justicia por nuestras propias manos? No, el tercer pilar es tan importante como los otros dos, y es cómo construimos un Estado que tenga, en primer lugar, una administración pública que cumpla con sus objetivos, que rinda cuenta, que ayude a construir un lenguaje también de colectividad, un lenguaje de retos y de identidades compartidas. ¿Cuántos o qué podrían ustedes determinar hoy como una identidad nacional? La selección, no, y menos con las declaraciones del señor Himan o Jimán, o no sé cómo sea, que le digan que dice que el presidente hay que tratarlo como parte de la selección. Bueno, si alguna identidad le quedaba a esa mala selección, ahí se perdió. ¿Qué identidad? ¿Qué cosas nos construyen? ¿Qué cosas nos hacen sentir guatemaltecos? El Palacio Nacional, la Torre del Reformador, el Tecumán de piedra. No hay identidad en una sociedad donde la gente tiene hambre, donde la gente basa sus relaciones en la desconfianza, en la competitividad de todos. Los seres humanos en el neoliberalismo nos hemos convertido en empresas que tienen que competir para vivir. ¿Cuántos de ustedes que trabajan dan factura? ¿Verdad? Y no éramos trabajadores, pues. No tendríamos que tener derecho a la seguridad social, derecho a vacaciones. Pero el neoliberalismo ha construido una nueva razón en el mundo, y es una razón de pelear, no es una razón de cooperar. Y en parte ese es el problema. Yo podría discutir que probablemente el mayor problema del capitalismo sea eso, porque después tiene otras cosas relativamente buenas, la capacidad de innovación, si esa innovación es bien utilizada, la capacidad de producir y construir de una manera rápida, de ordenar las cosas. El problema es un fundamentalismo de mercado en el que ya el Estado no tiene nada que hacer aquí, y que nosotros no deberíamos de estar ni siquiera sentados, deberíamos de estar en Oakland Mall comprando cosas. Eso es lo que quiere el modelo, ¿no? Al final. Escuché lo último que decía Juan José, y efectivamente, si estamos aquí es porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y no estamos de acuerdo, no porque en nuestras casas falte comida. Yo creo que todos los que estamos aquí no pasamos por ese tema. Yo creo que estamos aquí por algo que es más importante que lo personal, y que es la búsqueda de la construcción de una sociedad más civilizada, donde quepan todos,
donde podamos sentarnos sin amargura a pensar que cenamos, sin que a nadie más le falte comida, ¿verdad? Pero bueno, ese es un reto para los políticos, ese debe ser un reto para la academia, para el sector empresarial, aquellos que se fajan trabajando, no aquellos que andan buscando rentas y privilegios del Estado. Y también es un reto para el sector sindical, que en nuestros países, y cuando digo nuestros países hablo de Centroamérica, en nuestros países ha perdido muchísimo el sector sindical. Y sin ellos, la variable política de generar empleo y generar bienestar se convierte únicamente en una variable que se puede tirar a la basura en función de la competitividad. Bueno, valga esta pequeña introducción para decir por qué llegamos a renta básica universal. Y déjenme mostrarles un poco más sobre lo que es la renta básica universal. Este es el contenido de la presentación. Si les parece, me gustaría ir un poquito de corrido con la presentación y así podemos tener un espacio al final, unos 20 minutos, para que podamos platicar todos. Si hubiese algún concepto o algo que no se está comprendiendo, sí les rogaría que me lo adviertan de una vez en el camino. Vamos a hacer un poco la justificación sobre esta política. ¿Qué es la renta básica? Vamos a explicarlo un poquito y las implicaciones que tendría una renta básica universal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre la renta básica universal? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho porque es una idea que está en crecimiento en América Latina y Sergio va a hacer la lucha de que se ponga mucho más de moda en Centroamérica. En primer lugar, partimos, y aquí quizá lo voy a hacer muy rápido, porque ya lo dije en la introducción, partimos de la idea de que la desigualdad económica y la pobreza son lastres para la democracia y para el desarrollo. Nunca va a poder haber democracia en una sociedad donde el 60% de la población vive en condiciones de pobreza. Eso es casi imposible. Don Edelberto lo ha dicho Charles Tilly, es imposible que uno pueda encontrar esa existencia de condiciones tan deplorables de vida con instituciones que fomentan pues eso, un contexto más democrático. Ya hay diferentes estudios, nos han dicho que el 1% más rico de la población global ha estado en los últimos 25 años percibiendo más ingresos que el 50% más pobre. Imagínense un pastel que cuando lo repartimos entre 100 personas, al 1%, ahí vamos a ver algunos datos, al 1% le estamos dando cerca del 30-40% del pastel, dependiendo del país. Y al 20% más pobre le damos unas migajitas de la tajada del pastel, ¿verdad? Eso es lo que Oxfam nos ha estado advirtiendo con el tiempo. Un economista que se hizo muy famoso después de la publicación de su libro El Capital en el siglo XXI nos recuerda que la economía de mercado posee poderosas fuerzas de convergencia, asociadas en particular con la difusión del conocimiento y de las capacidades. Pero también esa economía de mercado tiene fuerzas poderosas de divergencia, las cuales son potencialmente amenazadoras para las sociedades democráticas, porque por un lado producen mucho conocimiento, hay mucha innovación, pero por el otro lado se reparte muy mal la distribución de esa innovación. Keynes decía en 1930, ahora que nos estamos acercando al 2030, decía que en 100 años ni siquiera íbamos a hablar de la codicia ni íbamos a premiar algo así, porque los avances tecnológicos iban a dar una vida sostenible, una vida sana y con bienestar a todos. Pues sí, los avances se dieron, pero la codicia sigue siendo algo que premiamos desgraciadamente en estos contextos. Stiglitz, otro economista, perdonen ustedes, ahí sí que descubren ustedes en las presentaciones los defectos del presentador. Stiglitz, que es un economista muy laureado por el premio Nobel y muy renombrado, hace un estudio sobre el precio de la desigualdad, principalmente en Estados Unidos. Y él dice que al final las consecuencias de la desigualdad se evidencian en altos índices de criminalidad, en menores niveles educativos, en problemas sanitarios, en una menor esperanza de vida de la gran mayoría de personas. Sin embargo, dice, la desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico.
y esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Cuando el sistema económico y político falla, aumenta la desigualdad. Esa desigualdad le da más poder a aquellos que ya tienen poder para decidir sobre todo y vuelve otra vez el círculo a funcionar. Hay otros estudios, muy reciente, creíamos que la corrupción aceita los engranajes de la economía. Pues no, también eso no es cierto. En realidad los estudios, en particular de Transparencia Internacional, nos dice que la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder y desigualdad en la distribución de la riqueza. Un estudio de la universidad, de una universidad mexicana, se me olvidó el nombre de la universidad, pero está en el libro, por cierto. En la próxima reunión les vamos a entregar el libro a los perseverantes que vengan a la siguiente. Y lo que nos dice este estudio de esta universidad mexicana es que en los países con mayor desigualdad y con mayor corrupción, impunidad, perdón, tiende a haber un menor crecimiento. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las reglas del juego y para estar adentro de la economía hay que ser parte de esas reglas de juego mañosas. Bueno, encontramos otros estudios que nos refieren sobre la necesidad que hay de vincular la economía con la sociedad y principalmente con el ámbito del trabajo. Pero este es un estudio relativamente reciente del instituto en el que nos dice que dado que la generación de los ingresos de las personas proviene principalmente de mercados imperfectos, y aquí voy a hacer un asterisquito, ¿cómo podemos distribuir la riqueza en una sociedad? Hay dos formas para distribuirla. La primera son los salarios, y por eso en las sociedades más avanzadas no solo se busca pleno empleo o el mayor empleo posible, sino se busca también que los empleados tengan una buena cuota de ese pastel que es toda la actividad económica. Entonces, se distribuye a través de salario. ¿Qué otro elemento podemos utilizar para distribuir la riqueza? Bueno, se puede distribuir a través de los impuestos. Si a alguien le fue exorbitantemente bien y de forma, vamos a hablar en un ámbito legal, no voy a hablar de los negocios que aparecieron esta semana haciendo trampa en la SAT, pero digamos que hay, y que sí que los hay, negocios que tienen una excelente utilidad, y entonces esa utilidad podría empezar a generar una gran desigualdad entre el dueño del capital y el resto de las personas. La política fiscal a través de los impuestos le quitaría un poco de esa riqueza y la traduciría a bienes y servicios públicos. Por un lado, disminuye la desigualdad, y por el otro lado, recuerda algo que alerta a este filósofo francés, Pascal Bruckner, que dice: si todos los años siempre gana la misma persona, ¿cómo se va a sentir el resto de la sociedad? O sea, las desigualdades, podríamos tolerar algún nivel de desigualdad si al finalizar el juego, ustedes han jugado Bancopoli o Gran Banco, Monopoly, ¿sí? Se dan cuenta que Monopoly es una mirada bastante neoliberal, porque empezamos más o menos igual, pero con el tiempo alguien gana y alguien tiene que salir. Lo que haríamos en política fiscal es que cada vez que termina la vuelta en el monopolio, al que le haya ido mejor, le vamos a quitar un poquito y se lo vamos a dar a los que les haya ido peor. Bueno, eso no está pasando en la sociedad y alguien está ganando y ganando y ganando y ganando todos los años a lo largo de la historia, y muchas personas están perdiendo y perdiendo y perdiendo a lo largo de esa misma historia. ¿Qué eslabones se encuentran dentro de la desigualdad? Particularmente en América Latina. Encontramos que el punto de partida, mientras que en el monopolio o Bancopoli todos salimos con 200 o 300 unidades monetarias para comprar, en la realidad, en el mundo verdadero, hay quienes salen con 500 desde el punto de partida y hay quienes salen con 20. ¿Quiénes salen con 20 en América Latina? Pues las mujeres, los jóvenes, las poblaciones rurales, las poblaciones en donde se combina. Imagínense cuál es la probabilidad de éxito en un modelo como el nuestro de una mujer indígena que vive en el ámbito rural, si le hemos, y que es pobre, si le hemos dejado alejada de los bienes y servicios públicos como la educación.
educación, como la salud, si no tiene voz para decidir en el COCODE, en el CODEDE. Bueno, los puntos de partida, no es cierto que todos salgamos con las mismas unidades de capital, por decirlo de alguna forma. Bueno, frente a eso, pues hay una conclusión general que muy rápidamente la anotamos acá. Hay un nocivo efecto del modelo económico neoliberal sobre la igualdad que solo puede ser corregido mediante políticas públicas. Por favor, entendamos que esta teoría del derrame es la cosa más falsa y traicionera, cínica, absurda que se pudo haber planteado alguna vez. Solo se puede corregir mediante políticas públicas, incluida la política fiscal, que afecta la distribución, tiene que afectar la distribución de los ingresos y la distribución de la riqueza. Y la propia Naciones Unidas, cada vez más vilipendiada, nuestras Naciones Unidas, por cierto, nos dice que sin un cambio en la distribución del ingreso, incluso los países con alto nivel de crecimiento tienen insuficientes posibilidades para reducir la pobreza de una manera sostenible. Los países que redistribuyen mejor tienden a crecer más rápido, tienden a ser sociedades más democráticas y por lo tanto tienden a tener un mayor éxito en términos globales de desarrollo. Una nota muy rápida para, como les digo, en el libro ojalá lo puedan leer completito cuando se lo pasen, pero sobre el mito de la teoría del derrame. Nos dedicamos a lo largo del año pasado a buscar si habían documentos técnicos que pudieran servir de sostén para esta ficción. Y resulta ser que solo hubo un par de atrevidos en el año 97 que escribieron, y que está publicado en un journal económico, Anguillón y Bolton, que escribieron que cuanto más capital se acumula en una economía, hay más fondos disponibles para que los pobres inviertan, lo cual les permite enriquecerse. Y mediante un modelito económico matemático, lo que ellos dicen es que vamos a partir de que efectivamente hay quienes se hacen muy ricos, pero cuando estos sean muy ricos, le van a prestar dinero a los pobres para que los pobres también se hagan ricos. Y bueno, asunto solucionado, teoría del derrame, y sobre eso se construyó toda la narrativa del neoliberalismo. Ningún otro documento. Si alguien encontrara un documento también sobre teoría del derrame y nos lo hace llegar, obviamente en algún journal económico, pues yo creo que hay que dar un premio. Por favor, vos que nos conoces. Porque no es una ficción sobre la que se construyó toda esa idea de que dejen a los ricos trabajar sin molestarlos, porque tarde o temprano le van a prestar dinero a los pobres. Bueno, ¿qué es lo que pasa también con esa discusión? Que esa discusión ha eliminado la naturaleza política de la economía, porque cuando hablamos de economía no hablamos de variables, hablamos de un espacio político, así como deberíamos de considerar que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de una variable política, no es una variable económica que tengamos que cuadrar en función de la competitividad. ¿Por qué la economía y el trabajo son variables políticas? Porque ahí nos estamos jugando esto, estamos jugando la posibilidad de que ese sea un espacio en el que se dirimen los intereses privados frente a los intereses públicos y colectivos. Bueno, algunos estarán contentos con el doing business y con los datitos de que somos pues competitivos para el azúcar y que en función de esa competitividad tienen que haber salarios diferenciados. Para nosotros, los que creemos en la democracia, eso no es suficiente. Eso no es una razón suficiente para poder promover la pobreza de unos y la riqueza de unos muy, muy pocos. Entonces, bueno, a lo largo de este tiempo, de estos últimos 30 años, la economía se le ha eliminado esa naturaleza política en términos de procesos de transformación económica y de reparto de riqueza, y con ello también se ha ido convirtiendo a la administración pública en una organización, nosotros le llamamos ambivalente, porque por un lado es una ambulancia que ahí medio va rescatando a los que hayan caído en desgracia por el modelo. Algunos, ¿verdad? El año pasado murieron más de 130 niños por desnutrición crónica. Hay quienes dirían, bueno, esos niños no murieron en vano, somos un país más competitivo, ¿verdad? Bueno, esos que dirían eso están siendo tratados en una limusina. Para ellos el Estado es una limusina que les da privilegios fiscales.
fiscales, que le reduce los impuestos, que les pone al ministro de Energía y Minas que le conviene, que les pone al ministro de Economía que necesitan, pero para muchos es una ambulancia. Y yo diría, cada vez que sabemos datos de la realidad de nuestros países, para algunos el Estado es un fantasma, no existe, nunca lo han visto, ¿verdad? Porque aquí quizás esté medio clase media y pobres. Los pobres extremos, si no les avisan que hay presidente que compra mentitas, creo que no sabrían que hay un Estado. Bueno, frente a eso viene una gran pregunta. ¿Cómo le podemos dar nuevamente un contexto político y un contexto social a la economía? Y obviamente desde nuestro conocimiento de la política fiscal. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es la renta básica universal? Bueno, la renta básica universal es un monto de dinero que el Estado asigna de forma incondicional a cada miembro de la sociedad. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser ciudadano. Porque en algún momento vamos a tener que distribuir los frutos de la innovación, del crecimiento económico, y dado que el mercado de trabajo hoy es bastante imperfecto, en algunas sociedades, las más avanzadas, que ya tienen un sistema de protección social amplio, la renta básica entra dentro de la discusión de una ciudadanía. Es que yo, por el hecho de ser ciudadano, no debería de padecer ni hambre ni pobreza. Eso puede ser demasiado elevado en el contexto guatemalteco todavía, porque siempre nos dicen que uno debe comer los frutos de su trabajo. Pero ¿y de qué trabajo estamos hablando si no hay? Y cuando hay, a veces es mal pagado, no da ni para comer todos los días, ¿verdad? Entonces esto sí representa un cambio en nuestra concepción sobre qué significa ser ciudadano de un país. Alguien que padece hambre probablemente no esté ejerciendo su ciudadanía, no tenga realizados sus derechos de ciudadano. Pero bueno, sigamos avanzando. Esta renta básica, cuyo monto toma en cuenta el costo de los consumos vitales, es una renta básica para un bienestar garantizado material, pero no es una renta básica para comprarse un helicóptero o alfombras rojas. No es eso, porque no nos daría la plata. Dicha renta entonces solo toma en cuenta el costo de consumos vitales, sirve para elevar el bienestar de todas las personas, disminuye la desigualdad y la pobreza, al mismo tiempo en que su ejecución dinamiza la actividad económica, genera más empleo y disminuye la conflictividad social. Eso es como, hagamos un punto y aparte en lo que hemos estado haciendo mal a lo largo del tiempo y veamos qué pasa si cambiamos y empezamos a tener una política económica y social que promueva crecimiento económico, pero que también promueva protección a las personas y obviamente empleo. Nosotros descubrimos, y están en el libro, 12 preguntas que toda persona que habla de renta básica seguro va a tener. Aquí vamos a hablarles de algunas pocas, los quiero dejar picados para que busquen ustedes el resto. Pero la renta básica es una inicial pregunta, está condicionada a alguna característica particular. Debo demostrar que soy pobre, debo demostrar que vivo en un área rural o que soy jefa de hogar, pero sin alguien que ayude. Esas son preguntas que han surgido y la verdad es que lo único que hay que demostrar es que uno es ciudadano de un país, que uno tiene la nacionalidad o por lo menos vive en el país de una manera lícita. ¿La renta básica la reciben ricos y pobres? Sí. Y yo en mis mejores sueños, lo he dicho en varias presentaciones, me imagino al señor Dionisio Gutiérrez utilizando su tarjetita para comprar pollo pinulito, ¿verdad? Porque además eso tiene un sentido de libre competencia, la que tanto habla. Si se tuviera eso, por favor, estamos en un lugar. La tercera pregunta, ¿la renta básica puede hacer desaparecer la pobreza? Sí podría hacerla desaparecer si el monto supera el umbral de pobreza que existe en el país. ¿Cuánto es lo que nos saca de la pobreza por persona? No es tanto, son 675 quetzales mensual, lo que de acuerdo a las estadísticas permitiría sacar de la pobreza a la persona más pobre de todos. Recuérdense ustedes que hasta el percentil 40, el 40% de los hogares en el país
tienen ingresos inferiores a esos 675 quetzales por persona. Incluso los primeros reportaban ingresos en el COVID de 2014, si no recuerdo mal, de 200 quetzales mensuales, el hogar. Imagínense cómo será la vida de una familia de 5 personas donde tienen 200 quetzales al mes. Bueno, imagínense. Después, hay una última pregunta importante. La renta básica se paga incluso a aquellos que no quieren trabajar. Le están ofreciendo el empleo y dicen, no, yo la verdad es que para mí el trabajo es un enemigo, como la decía la canción. Se paga a aquellos que no quieren trabajar o a aquellos que trabajan sin remuneración. Y aquí hay que hacer una distinción. Hay muchas personas que hemos entendido que trabajo es aquello que tiene una remuneración del mercado. Pero hay otros trabajos que a veces quedan invisibilizados, principalmente el trabajo de muchas mujeres, trabajo doméstico, el cuidado de otros. El sistema de protección social nuestro se basa muchísimo en el trabajo de las mujeres, no remunerado obviamente, trabajo voluntario. Y bueno, entonces en sintonía con esto, sí, la renta básica se paga a todas las personas por igual. Hay muchos estudios sobre otros tipos de apoyos a personas que han perdido su empleo o están en condiciones de pobreza, que lo que nos dicen es que a veces los gobiernos gastan más en controlar que el pobre siga siendo pobre para darle la ayuda a lo que realmente le están dando de ayuda a las personas, ¿verdad? Hay un estudio que en Estados Unidos, incluso hay algunos estados en donde se meten a ver el Facebook de la persona a la que le están dando sus dolaritos por desempleo. Bueno, caramba, la renta básica elimina cualquier estigma porque se entrega por ser ciudadano. Yo no tengo que demostrar que soy pobre, no tengo que irme a abrazar con el presidente a tomarme fotos para que me den el dinero, ¿verdad? Y después me lo quitan como las mochilas. En el caso de la renta básica, no. Hay múltiples dividendos y aquí no me voy a detener mucho porque hay muchísimos estudios de intentos de renta básica a lo largo del tiempo. Los primeros se dan en los años 70 y 70 en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, Richard Nixon estuvo a puntito de aprobar la renta básica para Estados Unidos. Imagínense lo que seríamos hoy. Después salió el escándalo aquel y bueno, esa es otra historia, para eso nos reunimos otro día. Pero en todo caso, hubo muchos estudios a lo largo de estos años en estos dos países que demostraban que las personas con renta básica universal, en primer lugar, eran personas más sanas mentalmente. Disminuyeron mucho en este pueblo Dauphin, donde hubo un desempleo por una crisis económica, disminuyeron las idas al médico, al sistema de salud. Esta es una medición muy particular que hicieron acá. En Estados Unidos, muchas mediciones que nos permiten reconocer que las personas con renta básica dedicaron sus recursos para mejorar su casa. Los niños de los hogares con renta básica nacieron con mejor peso, aumentó la escolarización, las tasas de finalización. Y alguien por ahí inventó que se habían reducido las horas de trabajo por la renta básica, porque lo que nos dicen es que los pobres somos perezosos, por eso nos tienen que tener, dale que te pego, ¿verdad? Bueno, resulta ser que sí, se disminuyó en 2% las horas de trabajo de las personas, principalmente en las mujeres que habían tenido bebé y que entonces tenían la posibilidad de decir, no, yo quiero estar en mi casa con mi hijo una hora antes, por lo tanto trabajo menos horas. Y en el caso de los jóvenes disminuyó sus horas de trabajo porque se dedicaron a seguir estudiando. Y en el caso de los hombres adultos disminuyó porque intentaron buscar mejores empleos al tener la certidumbre de la renta básica. ¿Qué otras cosas pasaron, verdad? En Estados Unidos se midió que en algunas poblaciones, principalmente afrodescendientes, las mujeres, hubo una mayor tasa de divorcios, por ejemplo. Obviamente el sentido también de libertad. Si hay un problema en nuestros países con el patriarcado, es que las mujeres dependen de los ingresos del marido, sea este un borracho o un hombre ejemplar. Entonces, pues miren, creo que vale la pena, si les interesa el tema, que revisen el libro, que ya está subido, por cierto. Después hay nuevos programas pilotos y experimentos con renta básica en la actualidad.
están en Ontario, están probando qué pasaría 3 años a partir del año 2017, están midiendo los impactos. Ellos no están tomando la renta básica para salir de la pobreza, sino tienen un cálculo muy particular de renta básica para disminuir la desigualdad económica en Ontario. En Estados Unidos también están habiendo estudios, estos patrocinados por muchos de los millonarios de Silicon Valley. Y lo que nos están diciendo es que estamos conscientes que la innovación y todo lo que estamos produciendo está generando menos empleo. Y así es que tenemos la responsabilidad de intentar impulsar una política económica y pública que dé como resultado mantener bienestar y obviamente mantener niveles de consumo. ¿A quién le van a vender los celulares cuando ya no hay empleo? ¿A los robots? No, allá hay un desequilibrio económico, ¿verdad? De la innovación y la productividad. En Kenia hay un proyecto por 12 años, probablemente es el proyecto, hasta hoy es el proyecto más grande. En Barcelona también hay proyectos de renta básica, en Finlandia, y se están sumando nuevos estados y nuevas localidades. Esta semana salió en La Hora un estudio, una nota que decía que en Stockton, me parece, una pequeña ciudad en Estados Unidos, estaba ya $500, me parece, es la prueba inicial. Bonito ser ciudadano de ahí, ¿no? Excelente. Imagínense que aunque podría parecer que la discusión en renta básica se da en otros idiomas, ¿verdad? Se da en inglés, en catalán, se da en finlandés, pues no, ya está también en español. La nueva Constitución de la Ciudad de México incluye en su artículo 9A el derecho a la vida digna, el derecho a un mínimo vital para garantizar una vida digna en términos de esta Constitución. La Constitución de Ciudad de México es la más moderna y la más nueva en América Latina y ya incluye constitucionalmente algo que se asemeja mucho a la renta básica universal. Aquí tuvimos a uno de los constructores de la Constitución cuando presentamos el estudio. ¿Qué impactos esperaríamos en Guatemala? Y aquí me detengo a preguntarles, ¿estarían ustedes dispuestos a que hagamos un ejercicio aquí en Guatemala sobre renta básica? ¿Podrían levantar la mano solo para saber si tenemos legitimidad para continuar o ya no mejor? Bueno, está bien. Nosotros, que bueno, hay mayoría y eso es bueno porque creo que hay que estar dispuestos a nuevas discusiones económicas y políticas. Miren, nosotros hicimos el ejercicio para Guatemala pensando en que podíamos tener ciertos impactos que se pueden medir ahorita todavía de manera de laboratorio, ¿verdad? El primero es que nosotros creemos que hay un impacto esperado en una importante disminución de la desigualdad económica con mejoras en indicadores sociales de ingreso, educación, salud, nutrición, entre otros. Ahí, cuando nos planteamos esto, pensamos, la renta básica es buena, pero no es tan buena si no se da mejorar los bienes y servicios públicos. Entonces ahí hay una primera alerta. O sea, la renta básica no lo soluciona todo. No es un nuevo fundamentalismo de la renta básica, sino es una política económica que empuja mucho la actividad económica y obviamente la mejora del bienestar. Pensamos que va a haber un crecimiento económico que va a ser más rápido, que puede ser sostenido. No depende de si le vamos a seguir exportando personas y productos a un mundo tan aislacionista como es el mundo de Trump. No depende ya de eso, porque la producción en el país va a servir en buena medida para cubrir la demanda de estas personas que van a tener posibilidades de consumo. Pero también deberíamos de tener cuidado que tuviese un tono, un toque sobre sostenibilidad y obviamente una búsqueda de distribución del crecimiento a nivel territorial. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Dónde creen los guatemaltecos que hay oportunidades de hacer algo? Bueno, en los puntos urbanos, ¿verdad? En la ciudad capital o en Xela, la gran mayoría tiene que emigrar para hacer su vida. Una renta básica permitiría distribuir recursos y ojalá bien planificada, distribuir también posibilidades de actividad económica, de producción y de empleo. Creemos que podría tener un impacto en términos de formalización de la economía
que eso también tiene impacto sobre la tributación. ¿Saben cuánta es la evasión de IVA en este país? ¿Tienen alguna idea? ¿Les dijo Juan? No. No. Ah, que gracias Juan por dejarme algo novedoso. Pero pedí la sección de política fiscal. Ay, pues la verdad, entonces me voy a adelantar poco. Imagínense ustedes que en el país anualmente se pierden 20.000 millones de quetzales de IVA. 20.000 millones de quetzales. Si lo ponemos en términos un poco comprensibles, yo cierro los ojos y no me da la vista para todo este nivel. Sí, no, y eso que trabajé en Banco Guatemala. Pero miren, eso significaría casi 4 veces el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Eso significa 20 veces el presupuesto del Ministerio Público. 2 veces, un poco menos de 2 veces el presupuesto de educación. Solo eso es la evasión del impuesto al valor agregado. El ISR se los va a decir Juanjo, pero también es un montón. ¿Qué pasaría si formalizamos la economía? Si todo lo que se consuma con la renta básica se hace con una tarjeta y obligamos a la formalización económica. Bueno, lo que vamos a hacer es que para estar adentro de eso hay que ser una persona, hay que ser un empresario y un comercio que hace bien. Con los colegas nos pusimos a pensar, ¿y qué pasa si los productos que se compran con renta básica tienen una garantía de seguridad social sobre los trabajadores, de pago de impuestos? Nos pusimos exquisitos, pero el modelo no terminó así porque no era la historia sin fin, ustedes. Vamos a seguir investigando, pero sí que se podría forzar a través de la renta básica a tener los comportamientos deseados para una economía más humana y una economía para la democracia. Y por último, sabemos que parte de los impactos sería una reforma institucional profunda sobre la administración pública. Por ejemplo, en la administración tributaria necesitamos una que haga bien la tarea. Imagínense 20 millardos de IVA, no me voy a contener, 15 de ISR, 15 millardos de impuestos sobre la renta que se pierden. Caramba, la administración tributaria tiene que hacer mejor las cosas. También tenemos que planificar. Hace algunos años sonaba rarísimo, estos son neomarxistas porque planifican, pero es que cualquiera planifica para su vida, no hay que ser, supongo que hasta los neoliberales no le confían todo al mercado, pero si no, no capturarían el Estado, si no planificaran, Así es que planificación de la política económica y social, y el otro elemento es una Contraloría de Cuentas que, bueno, que no le metan los goles como hoy sabemos. ¿Qué argumentos hay en contra de la renta básica? Y creo que aquí seguramente vamos a cubrir algunos de los argumentos de quienes no levantaron la mano. En primer lugar, nos dicen que esta desincentiva el empleo, porque entonces si a las personas les damos 600 quetzales van a dejar de trabajar. ¿Cuántos de ustedes dejarían de buscar empleo o trabajar por 600 quetzales? Levanten la mano. No, bueno, ¿saben por qué no? Porque no es suficiente en primer lugar. Y después hay toda una discusión sobre qué tan elevado puede ser el beneficio de la renta básica. Pues debe ser tan elevado como pueda ser sustentable, teniendo en cuenta que niveles elevados de renta básica van a tener necesidad de más impuestos. Y va a llegar un momento en el que aquel al que le cobramos muchos impuestos va a decir, no hombre, yo prefiero estar del lado de los que reciben la renta, ¿verdad? Entonces, volvamos al ejemplo de Dionisio comprando en Pollo Pinulito. A él le vamos a dar su renta, pero obviamente a él le vamos a cobrar en impuestos probablemente el equivalente a 20 rentas básicas, ¿verdad? ¿Comprenden el neteo? Sí. El que tiene más le damos, a todos nos van a dar, pero el que tenga más tiene que aportar al financiamiento de esa renta básica. ¿Qué pasaría si no estamos conscientes de eso? Bueno, que muchas personas finalmente abandonarían las fábricas, las oficinas, dejarían de invertir para emplear más tiempo en ir a las playas. Si la renta básica fuera de, pasémoslo de 600 a 18,000 quetzales, ¿cuántos dejarían de trabajar por 18,000 quetzales? Lo malo es que la renta suena muy bonita, pero no hay para financiarla, ¿verdad? Por eso tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros creemos que puede pasar en Guatemala? Sí consideramos que algunos empleos con los ingresos menores se van a perder con la renta básica. Imagínense un hogar
con una mamá que va al mercado a tortear todos los días por 400 quetzales, que es la realidad, y que tiene 3 hijos que deja fuera sin ver todo el día. Ella va a tener 175 quetzales más 175 por cada uno de sus hijos. No sería seguro que ella va a tomar la decisión de regresar a su casa y de hacer algo más. Puede ser que el que produce las tortillas le diga, no, quédese, le voy a tener que pagar más porque a mí me interesa que haya alguien cuidando el negocio. O sea, creo que una renta básica podría promover cambios y nuevas relaciones. Personas que tengan certidumbre para decir, yo quiero este empleo o yo lo puedo dejar. Han visto los chicos que hacen cohetíos. ¿Saben cuánto ganan? ¿Saben cuánto ganan esos chicos que arriesgan su vida y que dejan la escuela? Bueno, si no lo saben, averígüenlo porque es un tema importantísimo de saber. ¿Cuántas personas trabajan siguiendo al esposo, verdad? Hogares en donde se paga al esposo, pero tiene que trabajar la esposa y los hijos para poder llegar a tal nivel que les permita 20 quetzales, 25 quetzales al día. Esos empleos deberían de cambiar cuando haya una renta básica y la gente diga, basta, ¿verdad? Basta de explotación. ¿Qué otra cosa tendría que pasar? Bueno, que los empleos infantiles tendrían que desaparecer y por eso es lo importante de aumentar la cobertura de la educación. ¿Cuántos niños trabajan en este país? ¿Saben ustedes? Casi 1 millón de niños trabajan en este país. Y las niñas trabajan afuera y al llegar a la casa ayudan también en la casa. ¿Y saben por qué lo hacen? A nosotros nos han inventado, no, es que la cultura indígena promueve el trabajo infantil. Leyeron un artículo de Plaza Pública sobre ese tema, ¿verdad? Cuando en realidad uno mira las estadísticas, resulta que el trabajo infantil representa el 20 al 25% de los ingresos del hogar para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, creo que esto podría fomentar un cambio en esa mirada tan economicista sobre el mundo del trabajo y tan... Perdón, sí. Para agregar ahí, digamos, a los argumentos a favor de la renta básica universal, que sería una de las formas de realmente garantizar ese principio del derecho al trabajo que dice un trabajo libremente escogido. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿la renta básica se le da a la persona desde que nace o desde que cumple 18 años? Sí, es entendido en el concepto de ciudadanía social, que es desde que uno no es de 18, sí. Otra de las preguntas, ¿podría aumentar la tasa de natalidad? Eso es lo que nos dicen, no, ¿cómo van a dar eso? Si pues, toda la gente va a tener 1000 hijos para que le den sus 175 quetzales. Entre nosotros, ¿ustedes tendrían un hijo si el Estado les garantiza 175? Yo si me los garantiza, no sé, cada 8 horas, tal vez. Bueno, hay una discusión ahora muy importante porque también se ha construido una ficción de que los pobres, por ser pobres, no saben tomar decisiones. Pero, en primer lugar, ¿cuál es la idea cuando conceptualizamos la pobreza? Lo primero que vemos es carencia de recursos, ¿verdad? Y muchas veces esas carencias de recursos son parte del modelo que exponía muy bien Juan José, son parte de la carencia de acceso a bienes y servicios públicos. Sin embargo, se ha construido la ficción, ¿verdad?, que los pobres son tontos y que no saben hacer cuentas y que entonces el pobre va a decir, pero 175 me alcanza para Miami, me voy de viaje y si tengo 3 hijos me compro acciones en Oshek. No, hombre, de verdad, los pobres en realidad tienen una capacidad de sobrevivir y de hacer cuentas mayor que aquellos que ya vivimos con cierta holgura en la vida. De todos modos, los estudios que se han dado en comunidades deprimidas económicamente y con menor acceso a educación en Estados Unidos, lo que nos revelan es que no ha habido un cambio. Por el contrario, las personas comienzan a tener una mayor certidumbre y por lo tanto comienzan a hacer las cosas pues, más exitosas para su vida personal también. Probablemente también sea bueno alertar que no podemos pensar en una transición demográfica ordenada
porque las transiciones demográficas ordenadas requieren de ciertas condiciones, como educación, como salud, como alimentación, como empleo. No podemos pretender parecernos a Uruguay o parecernos a Cuba cuando vivimos más cerca de África, ¿verdad? Entonces eso también es importante cuando discutimos si hay posibilidades de aumentar la tasa de natalidad. Tocaría seguir investigando a profundidad. Nos quedan 15. Ok. Y si es posible de financiar, no sé cuántos de ustedes le hicieron cuenta de qué pasaría si damos 175 quetzales todos los meses a 16 millones de personas. Es un platal, seguro que es un platal. Bueno, lo que hemos encontrado, y qué pena, ya vamos un poquito atrasados, pero miren, sí, gracias. Esta es la realidad de la situación sobre pobreza extrema en el 2014. Nosotros hicimos muchos modelos. Finalmente, para el libro que se publicó, nos concentramos en un modelo que eliminaba pobreza extrema. Por ahí tenemos el modelo que elimina pobreza general y otros. Sí. Yo solo tengo una duda de cómo llegaron al número de 175. Okay. O sea, entiendo que también es el balance que estabas diciendo de cómo financiarlo, pero también a mí se me hace que es demasiado poco. Sí, es poco. Sí. Esta medición es sobre un estudio que hizo la CEPAL, que tiene que ver con líneas de pobreza internacional y líneas de pobreza extrema. Digamos que eso también podría estudiarse, ¿verdad? Sin embargo, esto es el dato que a nivel internacional se considera porque es que eso es línea menos de $1 al día. Pero recordate que es por persona en el hogar. Entonces, cuando se multiplica por 5.3, que es el promedio de hogar, ahí ya sale un dato pues un poquito más, digamos, con más sostenibilidad en términos económicos para el hogar. Sí, porque ahorita hay familias que tienen menos de $1, pero toda la familia. Toda la familia. Como estos hogares en el 10% más bajo, no llegan ni a 400 quetzales todo el hogar. Y no sé si ustedes hicieron proyecciones por una renta un poco más elevada. Sí, hicimos, no las publicamos, pero sí están. Lo hicimos para romper, porque esto que les voy a mostrar es sobre pobreza extrema. ¿Qué pasaría si eliminábamos pobreza general? Es decir, si en el país no había, en términos estadísticos, ninguna persona pobre. La renta por persona aumentaba de 175 a 675. Pues eso sería muy lindo, pero tendríamos que estar bien organizados porque requiere una revolución. Entonces, si en la próxima reunión habemos el triple, yo con gusto Bueno, volvamos al tema. En 2014 había 3.7 millones de personas en pobreza extrema en el país, es decir, 23.4, casi la cuarta parte de la población. Había 2.5 millones de personas indígenas padeciendo pobreza, condiciones de pobreza extrema. Vean ustedes que desigualdad, pobreza, racismo, discriminación van muy en sintonía. Y cerramos con este dato que nos dieron los colegas del área cuantitativa del ICEP. 76% de los hogares en pobreza extrema tenían una jefa mujer. Sobre esa realidad es que nosotros operamos estos datos iniciales sobre renta básica. Hicimos un modelo para medir el impacto de 2019 a 2030. Obviamente como un punto de partida, no es que pretendamos que sea una política que debería determinar. Este tipo de políticas deberían sumarse a los sistemas de protección social. Aquí está la renta básica por persona, la indexamos a lo largo del tiempo para que no perdiera la capacidad de compra el hogar, ¿verdad? De la persona. Esto está entonces indexado. En 2030 la persona recibiría 270, con una población de 16 millones para un hogar promedio de 5.3. Eso significaría 11.130 quetzales anuales aproximadamente. Suena muy poco, obviamente, pero digamos que es bastante en términos de la lucha contra la pobreza extrema. Este es el impacto en la actividad económica. Queríamos saber si la renta básica puede mejorar el crecimiento económico. Y lo que encontramos es que esto es el crecimiento económico esperado en Guatemala sin renta básica, y esto es cuando aplicamos la renta básica. Pasaría de 4.1 a 5.9% anuales.
cualquiera que sea empresario y no rentista diría, esto es un muy buen negocio, ¿verdad? Ya estaría pensando, pues yo cuántas galletas voy a vender sobre eso, sobre esas 11,000 que van a tener los hogares, cuántos zapatos, cuánto pollo. Resulta que a nosotros nos han criticado la Cámara de la Industria. Caramba. Pero bueno, por eso es guate, ¿no? Miren qué sectores estarían siendo los más dinámicos. En primer lugar, la administración pública. Recuérdense que tenemos que empujar mejoras en educación, en salud, principalmente. Servicios privados y de intermediación financiera. Aquí recuérdense que hay todos esos recursos en la economía pasan primero por el sistema financiero. Hay un impacto sobre la agricultura y hay un impacto importante sobre el comercio. Sin embargo, los sectores líderes en el crecimiento económico del país continuarían siendo la agricultura, la industria manufacturera y los servicios privados y el comercio. Sobre los empleos, que es algo sumamente importante, el impacto sería la posibilidad de generar 4.7 millones de nuevos empleos. Apartamos un puchito de los recursos para que las personas tuvieran acceso a la seguridad social. Apartamos 0.7 del Producto Interno Bruto para ir teniendo un sistema de seguridad social también más amplio. Ahí ya nos surgió la discusión de cómo hacemos, si hacemos como en Costa Rica una caja del seguro social o hacemos una integración de la salud pública y un IX que únicamente se encargue de la parte de invalidez, vejez y sobrevivencia. Eso es, miren, el estudio es embrionario, esto hay que seguirlo estudiando, hay que seguir pensando, hay que seguir viendo dónde están los talones de Aquiles. Sin embargo, el empleo nuevo como fruto de la renta sería para el año 2030 el 33% de la población económicamente, de la población en edad de trabajar. Sí creemos que el impulso del nuevo empleo puede impulsar también un mayor empleo de mujeres en condiciones de formalidad, ¿verdad? El 83% de ese empleo se concentraría en la industria manufacturera, en la agricultura y en la administración pública. ¿Cómo sería? Y aquí viene la gran pregunta. Hasta el momento casi todos van a estar de acuerdo, incluso algunos rentistas. Y por supuesto los empresarios deberían de estar claros que esto es un negocio económico y es un negocio para los hogares y también es una apuesta por la democracia. Se asustan un poco cuando les decimos que hay que pagar. Obviamente hay que hacer una reforma fiscal. Y sí, aquí es donde ya todos aterrizan. Ah, bueno, no era tan bueno entonces. No, sigue siendo bueno. Lo que pasa es que la democracia requiere que todos ganemos y que todos pongamos un poquito. Estos son los cálculos ya en materia fiscal. Miren ustedes, esta es la recaudación tributaria actual y esta es la del año de partida, del año 2019. ¿Qué pasaría el primer año? Dijimos nosotros, bueno, el gasto en renta básica sería más o menos un 1%, un poquito más del 1% estaría por acá, que subiríamos un poco el gasto de renta, el gasto público, que hoy está aquí. Nosotros lo elevaríamos para empezar a empujar renta básica más mejoras en las políticas públicas. Este es el endeudamiento, este es el saldo actual. En los primeros años, ustedes miran que hay un incremento del endeudamiento público para hacer frente al tamaño de la política pública de esta renta básica. Sin embargo, hay un cambio en la recaudación. Aquí hay una reforma tributaria progresiva, hay mejoras en la administración. Comparamos la necesidad de mejorar la eficiencia de la administración tributaria con esos 20 millardos que se pierden de IVA. Además, el propio incremento de la recaudación vía renta básica universal, que comienza a subir la carga tributaria y que la lleva en el año 2030 al 18% del PIB. Eso significa un incremento importante. El único cambio que hay, como les digo, es un cambio en el impuesto sobre la renta. Aquí no estamos tocando IVA ni ningún impuesto indirecto que afecta nuevamente a quien tiene menos. El gasto público lo llevamos más o menos al 20.7% del PIB,
ahora hay una diapositiva adicional para esto, y la deuda comienza a caer en la medida en la que la economía crece y en la medida en la que también crecen los recursos del Estado. Este modelo, utilizado para otras cosas, por ejemplo, las grandes inversiones en infraestructura en Panamá, mostraron al inicio una deuda panameña que superaba y que hoy, después del enorme crecimiento que ha tenido esta economía, pues ya anda en torno al 28, 20, 30%. Veo a Juanjo porque Juanjo es el experto en el tema. ¿Cuánto está el saldo ahora en Panamá? En Panamá, la deuda la vamos a mantener alrededor del 30. ¿Verdad? Pero hay que hablar que hablamos de que la deuda crece, pero en Panamá ellos se siguen endeudando porque la ligaban con el crecimiento económico. El saldo, como la economía crecía, la deuda se diluía. Así es. Bueno, justamente eso pasaría con la renta básica, que provoca un mayor dinamismo económico. ¿Cómo quedaría el crecimiento? El presupuesto. Miren ustedes, el presupuesto, de acuerdo a estos cambios, nos permitiría ir dejando recursos para cumplir con la agenda ODS 2030, por lo menos con la agenda vinculada a educación, salud y nutrición. Este es el presupuesto actual, este sería el presupuesto con renta básica y un poquito para mejorar los bienes públicos y así sucesivamente, hasta llegar. Miren, la renta básica comienza representando 5% del PIB y a lo largo del periodo termina representando 3.5% del Producto Interno Bruto. Todo esto, esta área gris, son las inversiones que podríamos ir destinando a mejoras de bienes y servicios públicos. Ya casi finalizando, pues lo que encontramos después de hacer este modelo es que, bueno, la renta básica impulsa o debe impulsar la revalorización del rol del Estado como garante de derechos y potenciador del desarrollo de la democracia. Eso hay que estar claro. Esto no es una receta para un Estado neoliberal, para un Estado que quiera seguir siendo únicamente un árbitro de algunos intereses. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, aumentar la inversión pública en infraestructura social y económica, hay que aumentar la calidad y cobertura de la seguridad y la justicia. Por supuesto, se requiere un Estado más transparente, con rendición de cuentas, con evaluación de resultados y un camino inicial hacia la suficiencia fiscal. No solo la sostenibilidad, que la idea de sostenibilidad tiene que ver, ya los dirá Juanjo, mejor no lo digo yo, pero cuando hablamos de suficiencia es que haya recursos y haya gasto público para hacer lo que le hemos mandado al Estado que haga. ¿Y qué le hemos mandado al Estado que haga? Revisen la Constitución para empezar, porque ahí está bastante claro qué es lo que le compete. En términos de desigualdad, la renta básica y el gasto social adicional provocan una mejora en la igualdad. Este es el dato del 2014, del Gini. ¿Se recuerdan de ese indicador? Lo han visto, ¿verdad? Que en la medida en la que se acerca al 1, es una sociedad más desigual. Si cae hacia 0, es una sociedad mucho más igualitaria. Pues miren, en el año 2030, el Gini caería de 0.53 a 0.47. Quedaríamos por debajo del nivel de desigualdad actual de Costa Rica y todavía muy lejos del nivel de desigualdad que ostenta Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos algo vamos empujando ya. ¿Qué año dijo? 2030. 2030, sí. Propuestas de financiamiento, toca revisar el gasto público. Esas laminitas o esos productos podridos que se entregan con fotos a los pobres, habría que eliminarlos, ¿verdad? Porque solo son focos de corrupción y además de una estigmatización. Hay que demostrar que uno es pobre y de verdad que hay que serlo para ir a recibir esos abusos de la política pública. Esos recursos tienen que pasarse a renta básica, obviamente. Hay que revisar el gasto tributario que debe eliminarse. Hay muchos privilegios fiscales. Siempre le decimos a las maquilas, bueno, para que ustedes puedan competir, le vamos a dar salarios más bajos y además le vamos a pedir le vamos a dar que no pague impuestos. Ahora habría que hacer un cambio. Yo le voy a dar el mercado también interno. Usted puede seguir haciendo camisas, pero me tiene que pagar impuestos, porque yo lo que le estoy dando es una sociedad que tiene capacidad de consumo. Es también, bueno, un acto de transparencia en términos de que nadie debería tener ningún tipo de privilegio en materia tributaria, o casi nadie. Mejoras administrativas para la reducción de elevación, incremento de impuestos como resultado de la formalización económica y
una reforma estructural al impuesto sobre la renta para hacerlo un poco más progresivo. ¿Qué desafíos encontramos? Bueno, hay que estudiar más a profundidad lo que decía el compañero, el monto y la estructura del consumo. Muchas veces se cree que dentro del consumo está tomar Pepsi. Hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Para cómo hacemos consumos que además fomenten economías locales. Institucionales, muchísimos, ¿verdad? Modernización de la gestión pública, planificación del desarrollo, cómo estudiamos la absorción doméstica de la demanda del mercado. Si hoy le diéramos a todo el mundo la renta básica, ¿quiénes serían los ganadores? Pues primero, de plano, que al que se la den, y en segundo lugar, los productos mexicanos de contrabando, ¿verdad? Entonces hay que estudiar cómo la propia economía absorbe con pequeños, medianos empresarios, obviamente seguro los grandes también, pero cómo lo hacemos más endógeno. Política social universalista, pero priorizando grupos vulnerables. Yo creo que debemos desechar cualquier idea de que la educación es para los pobrecitos, la educación pública, la salud pública para los pobrecitos. No, el carácter de bien público para la democracia es que todos cabemos, y cabemos en bienes y servicios de calidad. Política laboral y modernización del servicio civil, también modernización y fortalecimiento de la SAT y garantías legales a la renta básica. Tenemos que tener un acuerdo que esto no lo quita o lo pone el gobierno que llega, sino es una política pública para varios años, ¿verdad? Que tiene un sentido de Estado. Y ambientales sí que nos toca planificar y ejecutar con una vocación mucho más ambiental. ¿Y quiénes son los posibles actores a favor de las medidas? Primero, una ciudadanía bien informada que quiera cambiar un poco la discusión de una economía hecha para salvar las variables y no salvar a las personas. Creo que las organizaciones sociales también deberían de estar muy claras en, por lo menos, seguirlo discutiendo. Y aquellos que han pasado mucho tiempo buscando empleo deberían de decir, necesitamos que se nos promueva alguna alternativa frente a la desgracia cotidiana del desempleo y del hambre en este país. Del sector empresarial, pues nosotros lo llamamos el no rentista, el que no quiere hacerse rico solo porque ya tiene plata, sino porque quiere trabajar. Y ahí identificamos pequeños y medianos empresarios y productores y comerciantes. Seguro el sector financiero estaría encantado de recibir esa cantidad, porque además con esa cantidad como garantía podrían empujar pequeños préstamos para negocios, para mejora de casas, el sector industrial y obviamente el sector cooperativo. Recuérdense ustedes que en el país hay 786,000 pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo nacional y hay 1.602 grandes empresas. Algunas de estas son las que deciden, por cierto, qué hacen los demás, pero bueno, eso es lo que tenemos que democratizar también, ¿no? Y obviamente nuevas organizaciones políticas que deseen plantear un cambio al modelo económico, político y social. No podemos pretender ser nuevas organizaciones políticas con la misma ficción de que todo lo resuelve el mercado o de que el Estado es tan malo que hay que privatizar todo, porque eso en realidad no le aporta mucho a la discusión actual. Para eso nos quedamos con los partidos que ya hay. Tenemos el enorme reto de plantear alternativas, y alternativas obviamente técnicamente reforzadas, formuladas, pero tenemos ese primer reto. No podemos decirle a la gente que esto es la Guatemala que se pudo construir. Yo creo que la verdad, la gran mayoría de nosotros creemos que sí se puede tener una mejor sociedad. Y bueno, pues eso era lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Sí, no, platiquemos. ¿Quieren que platiquemos? Todos, Sí. muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a compartir lo que está trabajando. Yo de forma general usualmente extraño un poco que los economistas consideren la variable ambiental justamente en toda la planificación. Cuando se habla de crecimiento económico es como que fuese al infinito. Y realmente hasta la fecha no he visto una proyección que se haga con base a la matriz ecológica, ¿verdad? Que es lo que decide cómo vamos a crecer
y a través de qué tipo de actividades. Entonces, esa es como mi primera observación, ¿verdad? De que todo esto que se está planteando debiese de considerar la matriz en donde se va a hacer toda esta planificación del Estado. Y básicamente todas mis dudas están en la lámina de los retos, entonces creo que igual no, pero igual quisiera ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería el tipo de institucionalidad que lo implementaría? O sea, sería crear una entidad descentralizada, una autónoma. Al final, ¿cómo garantizar que una propuesta así pues no se desvirtúe o no se cambie en el camino? ¿Cuáles son los mecanismos, por ejemplo? Y eso me causaba mucha curiosidad cuando se decía que desde que nace la persona tendría como el derecho a tener esta renta. Para los menores de edad, ¿quién administraría la renta? Para las personas que están declaradas en estado de interdicción, ¿qué pasaría en el caso de los reos? ¿Cómo funcionaría, digamos, legalmente esta tutela y administración de la renta? Y lo clave también, ¿verdad?, es cómo garantizar que ese consumo, ¿verdad?, no refuerce el actual modelo, ¿verdad? Entonces, pienso en las comunidades más alejadas, digamos, estamos pensando en que se fortalezca el consumo local o del mercado local, lugares donde ni siquiera hay como una opción para que eso suceda, que sería una tarjetita, sería realmente el efectivo, como la implementación administrativa de la renta es lo que no termino de comprender. Muchas gracias. Nosotros tampoco. No, en realidad, como les decía, es un estudio muy embrional, lo tenemos que seguir afinando principalmente en los dos puntos que usted ya rescataba. Nosotros dejamos puesta la preocupación sobre lo ambiental, porque todo crecimiento económico tiene un costo ambiental. ¿Cuál es el costo ambiental que estamos dispuestos a soportar y en qué condiciones? Entonces ese es un tema que nos quedó pendiente porque es un estudio en sí mismo sobre el crecimiento económico y su impacto ambiental. Sobre la parte de gestión, nosotros también lo dejamos planteado como una preocupación. Obviamente en el libro sí hay una discusión más amplia de la que yo vi ahora mismo y creemos que lo que sí debería tener es un mecanismo electrónico. Todas las personas deberían de tener esto porque es lo que nos permite formalizar la economía. Entonces ese sí sería como un requisito muy, muy importante. De hecho, el otro elemento tiene que ver con cómo lo planificamos y nos hemos quebrado la cabeza pensando si es el MIDES, si necesitamos hacer algo distinto. Vamos a seguirlo estudiando para poder intentar comprender si con la institucionalidad que hay, pero bien hecha, podemos hacer algo, porque el otro elemento es servicio civil. Ahí tenemos que hacer el enorme reto de que los empleados públicos, por ejemplo los del MIDES, no dependan de quién queda el presidente en la Junta Directiva del Congreso. No sé si me explico. Entonces, creo que ahí hay todavía enormes desafíos y nosotros vamos a seguirlo estudiando porque la institucionalidad es uno de los enormes desafíos y lo otro es que sí estamos reconociendo que para que esto sea exitoso tiene que planificarse. Uno le tendría que decir a los ciudadanos, a los empresarios, a los pequeños productores, en 3 años vamos a llegar con esta medida, en 3 años más o menos, para que dé tiempo a mejorar las condiciones, a que la persona diga, bueno, en 3 años yo tengo que producir entonces el doble y que se aproveche en mejor medida. Por eso hacía la broma que si hoy lo hiciéramos, seguro que lo que se vendería más son los productos que se contrabandean de México, que además tienen muy buenos precios, ¿verdad? Entonces ahí esa parte más institucional nos falta profundizar bastante. Solo agregar ahí a eso que también el estudio parte para cuando lo lean, ¿verdad? Ya está disponible en la página o va a estar las impresiones próximas, que también el modelo y el estudio parte, y un poco enlazándolo con la discusión que ustedes tienen, parte de que el sistema actual, el sistema o modelo económico de Guatemala actual ya no funciona. Entonces también partimos de esas condiciones, de que, o sea, para lograr esto necesitamos un proceso de cambio más allá de solo la implementación. O sea, si imagínense ahorita decimos que vamos a recaudar más bajo los sistemas de producción actuales,
pues también hay dificultades. Gracias. Por favor, y después, primero tú y después. Muchas gracias. Igual tengo un desafío, tal vez que ya vimos, hablabas de la tasa de natalidad, pero no se toma en cuenta la migración que vendría de otros países, digamos, mucho hondureño, salvadoreño que no tiene un ingreso mínimo o vendría a nacionalizarse, ¿no? O también a tener a sus hijos a Guatemala. Incrementaría la población, yo pienso que sería un desafío que habría que considerarlo. Y segundo, es un plan de 11 años, pero las implementaciones que se han hecho han sido mucho más cortas, ¿no? ¿Será por la diferencia en las economías o lo avanzado que están los países que lo han implementado comparado con nosotros? Ese era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, sobre el primer tema, seguro que hay que revisar un poco si habría alguna migración, ¿verdad? Probablemente las personas que se hayan enterado y que viven en condiciones muy malas de los otros países van a venir y van a legalizar su estadía. Lo otro es que estamos trabajando un modelo centroamericano también para ver qué pasa. Hasta que vengan estadounidenses van a venir a... Y si vamos a mejorar la raza. Y sobre la otra pregunta que me era el por qué la implementación de la sí. Bueno, recuérdense que este modelo es un modelo hecho todavía en el trabajo, en laboratorio. Lo otro ya está en la práctica y son modelos para ir probando la efectividad con diferentes magnitudes. En ninguno hay todavía a nivel del país, exceptuando Finlandia, pero que está en una fase de prueba, nada más, con algunos actores identificados que han escogido entre desempleados porque no encuentran empleos y personas que no quieren, ya no quieren trabajar. Pero eso este todavía es laboratorio. Yo creo que otra pregunta es cómo lo vamos a ir implementando poco a poco, una revisión inicial para medir la efectividad. Gracias. Por favor. Sí, yo también tenía como observaciones y también una deseos, como dentro del ámbito ambiental. Muchas veces lo que se hace, por ejemplo, cuando se habla de crecimiento económico, es que los gastos de eso como gastos derivados de una mala inversión en capital natural, en capital social, que se va degradando, llega a tener como ese gasto, ¿verdad? Necesario para compensar esa mala inversión. Y muchas veces lo que sucede es que eso se suma al Producto Interno Bruto. Entonces ya, digamos, por ejemplo, a la hora de tener un Producto Interno Bruto colectivo ambientalmente, el crecimiento es menor, ¿verdad? Entonces no sé si eso se toma en cuenta en las inversiones que se están haciendo, digamos, las proyecciones que se quieren hacer, digamos, si se puede jugar un poco con el tipo de inversión pública que se va a hacer, con qué resultados pueden ir saliendo de ahí. Y también, por ejemplo, no sé si también han pensado cómo integrar las cuentas verdes, por ejemplo, que está haciendo el IARNA en todos estos modelos, ¿no? O sea, cómo es que eso afecta al país, a las proyecciones que se están haciendo, porque realmente yo siento que muchas veces el problema es que se pone mucho en la percepción de lo económico en Guatemala, es que solo se piensa en capital monetario, ¿verdad? No se piensa en otros tipos de capital que sí existen y se degradan en el crecimiento económico y en la generación de riqueza. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente en el instituto tenemos un área de política fiscal, ambiente natural y desarrollo que mostró las mismas preocupaciones que ustedes nos han dicho en términos ambientales. No lo tenemos con certeza. El cálculo ha sido efectivamente un cálculo muy macro a los cálculos más cotidianos, sin tomar en cuenta esto que advertí. Creo que los próximos estudios van a tener una discusión más a profundidad, porque también es un tema de institucionalidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con un mundo pues finito al final de cuentas? Yo, un poco aterrizando la realidad de la propuesta, parece interesante a largo plazo, ¿verdad? El tema de qué reacciones tienen los sectores, digamos, involucrados obviamente en esto, el CACIF, digamos, ya lo conocen, lo han discutido, qué reacciones hay en los distintos sectores del CACIF y también del Ejecutivo, cómo lo están viendo, porque son fundamentales y esto. Sí.
Tenemos pendientes reuniones con el sector empresarial, con el ejecutivo, no sé si haya todavía, pero ¿Con quién reunirse? sí. No, sin embargo el estudio sí que se hizo público, se puede descargar y hemos estado tocando algunas puertas también para presentar. Como está en una fase muy inicial, estamos también tomando estas preguntas que nos están haciendo para mejorar en los siguientes, ya darle más doble clic, digamos, a la información, pero para responder en concreto sí estamos en reuniones con ellos y tenemos este año, por cierto, 4 laboratorios para discutir sobre equidad, renta básica, por cierto, invitados los que quieran llegar, lo vamos a dar a lo largo del año y vamos a invitar a aquellos que quieran profundizar en la discusión de renta básica. Sí, yo tenía una preocupación. Digamos, estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que se exponen contra la renta básica universal, pero me surge una duda, digamos, sobre el escaso control que tiene el Estado sobre los niveles de precios, digamos, de los productos. ¿Cómo se podría garantizar que las empresas, en lugar de querer aumentar su producción, aumenten sus márgenes de ganancia? Y entonces aumentaría los precios de los productos para la mayoría de personas y las personas que recibirían esa renta podrían comprar menos. Sí, esa es una excelente pregunta. Bueno, en una economía tan abierta como la guatemalteca, uno esperaría que ante más demanda y demanda insatisfecha, pues vengan productos de afuera, ¿verdad? Lo que sí creo que, y por eso rescataba la revalorización del rol del Estado, porque el Estado también puede tener políticas de rentas, políticas de precios, no para imponerlos, dado el caso lo puede hacer, pero también para medirlos, para controlarlos y llevar mejores estadísticas. Pero es una preocupación que también nosotros teníamos, por eso dejamos claro que la planificación y la parte de evaluación de la política económica tiene que ser toral, porque si diéramos esta cantidad de recursos y no aumenta la producción nacional, lo que va a pasar es que o se importa o aumenta el precio, ¿verdad? Incluso si los productores son muy pocos, en Guatemala podrían decidir no incrementar por ejemplo, la cerveza mencionada alguien, si el consumo fuera cerveza, por poner un ejemplo, un monopolio, o el pollo, que solo hay 2 empresas y si no estoy mal ya son de un mismo dueño. ¿Qué pasaría con esa empresa? Si mantiene sus precios o los sube para no incrementar la producción, algo tendría que hacer el Estado. Esta política requiere un Estado mucho más estratégico, un Estado con gente que sabe de economía y que no va a estar pues únicamente midiendo los precios sin hacer nada. A mí me llama mucho la atención, una de las cuestiones que incluye la ley de alimentación escolar es que se tiene que comprar cierto porcentaje de los alimentos en, digamos, los productores de la comunidad. Sí, es el modelo. Podría ser una de las cuestiones que podría mejorar. Sí, es el modelo brasileño para alimentación en las escuelas implementado en la época de Lula. Efectivamente, ahí hay otras discusiones. Nosotros pensamos el modelo centroamericano, el modelo guatemalteco en contextos de cada vez más aislacionismo. Uno podría decir, la renta básica puede promover la unidad económica y social en Centroamérica porque compramos a través de renta básica únicamente productos centroamericanos. Hay muchas posibilidades, ¿verdad? Porque la verdad es que la política económica bien hecha se puede prestar a eso. Pero creo que eso es un tema que tenemos que seguir nosotros mismos preguntando. Perdón, sí, Juanpa. Bueno, yo, muy rápido, es que yo estuve en la presentación del estudio en Quetzaltenango, ¿verdad? Y había muchas preocupaciones también sobre el tema digamos, de una propuesta y sobre todo como de una mirada en los pueblos indígenas, ¿verdad? De estimular un modelo de consumo como el actual, digamos, ¿verdad? Entonces, como tal vez comentar, bueno, primero decir que tal vez para las, no sé, igual futuros talleres ir viendo lo que planteaban, o sea, dentro de la parte ambiental, cómo está estructurado, digamos, el modelo de consumo en el país, ¿verdad? Y tomando en cuenta, por ejemplo, que la canasta básica está incluyendo agua gaseosa, sopas instantáneas, porque son una constante de los consumos, ¿verdad? Entonces uno va
al área rural. Yo que estuve trabajando en Huehue, veía, digamos, puestos de venta de Bimbo, ¿verdad? Que como que ya les ponían ahí su kiosco, y llevan así por montones los triple litros de Big Cola, que son así como, tiene que ver también con esa propuesta de producción que es como de empresas grandes extranjeras, y que, digamos, por lo mismo también la posibilidad de que a la par de esta propuesta se pueda fomentar una producción local que pueda satisfacer ese consumo, también creo que puede tener un impacto en la manera como se cambia el modelo de consumo, ¿verdad? Porque cambiar un poco a agricultura local, la ganadería. Sí, ahí tal vez, gracias Juanpa. Bueno, nosotros ahí no nos metimos mucho, sí que lo estuvimos discutiendo, porque en esencia lo que se discute sobre renta básica universal es que no tiene que haber restricciones, ¿verdad? En un modelo muy puro de renta básica, la persona tiene la libertad de comprarse lo que quiera, hasta, no sé, cigarrillos o lo que fuera para esa persona importante. Obviamente cada sociedad puede ir determinando qué es lo que quiere motivar, y en algún momento dijimos, bueno, las aguas gaseosas compradas con renta básica, si lo compra con su dinero cuesta 10 quetzales, si lo compra con renta básica cuesta 15, porque yo quiero que usted consuma otra cosa. De cualquier forma, lo que yo quiera que él consuma como Estado, lo tengo que promover. Si yo quiero que consuma más verduras, entonces no debería ser caro consumir verduras. Hoy es más barato tomarse la sopita que comprarse su pepino, sus tomates. Eso es un tema de planificación también económica y de desarrollo, ¿verdad? Incluso en la discusión más local. No nos metimos a ese enredo porque, como les digo, que hubiera sido la historia sin fin, todavía estaríamos contándoles que no está impreso, pero sí que son temas que uno puede discutir. Cigarrillo, no sé cuánto cuesta una cajetilla, pero comprada usted con su dinero que cueste 12, comprada con la renta básica cuesta 17, y esos 5 quetzales van al sistema de salud. O el agua gaseosa, si le subimos 5 al agua gaseosa con renta básica, 2.50 van a educación, a salud, perdón, y 2.50 van a promoción de la producción local. Algo tenemos que ir pensando y ser muy creativos para utilizar la medida y utilizarla bien, pero que tiene muchísimas posibilidades también es cierto. Por eso es bueno que todos tengamos tantas preguntas. Sí, perdón. Dentro del estudio contemplaron la viabilidad de la propuesta. Viabilidad financiera y política por el contexto que tenemos en el país. Es necesario que esto sea aprobado en el Congreso. Y entonces ya hay un análisis de cómo se... Bueno, la financiera sí fue, que es realmente lo que nosotros trabajamos. La viabilidad política nosotros lo dejamos planteado en términos de qué actores podrían estar interesados, ¿verdad? Pero como además el documento no trae un anexo 4 con la iniciativa de ley porque falta profundizar muchos temas. Lo que queremos con él es plantear alternativas y que la gente diga si hay otras cosas que ver y otras cosas que estudiar, pero falta mucho, como probablemente, no sé, 4 años de trabajo para ir resolviendo estas interrogantes que también ustedes tienen. Y después, sí, mientras hay cambios probablemente también. Sí. Pero creo que también es interesante el estudio para ir cambiando mentalidad, ¿verdad? Es decir, porque frente a lo que nos hablaba hace un rato el otro compañero de CEFI, ¿verdad? Está la lógica de que si yo no trabajo, no como. Y eso se aplica inclusive a la política, ¿verdad? Entonces hace, bueno, si la gente normalmente que vota por Jimmy Morales por ese estilo es la gente que dice si yo no trabajo, no como, ¿verdad? Es decir, porque es la gente que no tiene el beneficio de la democracia, digamos, todavía en su vida concreta. Entonces yo creo que este estudio, por lo menos en gente como nosotros, donde lo lleven a Quetzaltenango, a una comunidad, a una cooperativa, donde sea, puede hacerte plantear que existen otros modelos, es decir, que no está solamente ese, sino cómo no trabajo. O sea, que hay también, yo como ciudadano, tengo un derecho más allá de tener el DPI, ¿verdad? Que el Estado debe, y porque yo además colaboro con el Estado, o sea, todo mi trabajo lo dejo en este país para el beneficio del Estado y del resto de las personas que viven en este lugar, entonces yo también debo recibir bienestar, ¿verdad?
Entonces eso creo que también es importante en el estudio, porque puede ir cambiando como el chip, ¿verdad? Totalmente. Y les invito a leer, no ha venido a Guatemala, pero ya se puede conseguir en Amazon, un libro que se llama Utopías para Realistas. La verdad es que vale la pena leerlo porque en realidad también de eso se trata, de estar en esto, de intentar darle un toque diferente a la vida en este país. La señora sale a la luz el caso porque ella no sabe de quién está embarazada, porque para conservar su empleo le dijo el gobernador que cuando lleguen los alcaldes ella se tiene que prostituir. Imagínense qué estado de indefensión en el que están las personas. La renta básica, en esencia, intenta dar certidumbre a todos los ciudadanos. Yo no tengo por qué estar afiliado al partido de gobierno para tener un empleo, ¿verdad? Yo no tengo por qué ser descendiente de no sé quién para tener... Ah, no. Está de moda. Sí, un poco ofensivo, pero sí. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ir construyendo? Puede que hayan otras alternativas, esta es una de ellas. Bueno, sí. Seguro que hay más, pero sí, ese es el reto, ¿no? Yo justo hablando de las alternativas me surgía la duda, ¿cuál es la diferencia más grande, digamos, de esto contra programas que se han puesto en Brasil o que incluso la UNE intentó hacer aquí en algún momento? Como transferencias. Para aquellas personas que están solo en el umbral, como lo estaban haciendo, de la pobreza extrema. Bueno, la diferencia es que los programas de transferencias condicionadas en efectivo están condicionados. Yo tengo que demostrar algo, ser pobre, por ejemplo, y genera un incentivo perverso a seguir demostrando que soy pobre para no perder el beneficio. La renta básica se la vamos a entregar a todos. Y entonces nadie tiene que demostrar, ni tiene que estar afiliado al partido. La renta básica no pasa por no la va a llegar a entregar el presidente, por ejemplo, como hoy, y se mantuvo a lo largo del periodo patriota, ¿se recuerdan? Aquellos maíces podridos que llegaron a repartir y a tomarse la foto y a volver el Estado un espacio de clientelismo político. La renta básica no tiene eso, porque me la dan, a mí no me importa quién es el presidente o no. Y el otro elemento es que... Esta no. Lo de las transferencias, si hace una política, no dependería entonces del gobierno de turno. No debería. Pero a pesar de eso, entiendo yo que los estudios que se han hecho, a pesar de que son transferencias condicionadas, sí han ayudado. No, seguro. Sí, en Brasil y aquí inclusive, digamos, y se ve la diferencia, por ejemplo, en zonas como Chisé, hasta Verapaz especialmente, ¿verdad? Lo que pasa es que con un sentido, con una cierta arbitrariedad, con algo ahí que esto lo corregiría. Lo otro es que mientras la persona sea pobre, seguro va a ser una persona que va a recibir, o extremadamente pobre, va a recibir esos 175. Cuando esta persona rebase cierto umbral, va a empezar a pagar también impuestos, o consigue empleo y dice, yo no voy a dejar de recibir mis 175 porque consiga un empleo de 800 quetzales de medio tiempo o algo. Entonces, digamos que eso le agrega mucha transparencia a la política, ¿verdad? Y la aleja de esos incentivos perversos, que no está mal, efectivamente rescato lo que tú dices, que pues las transferencias también cumplen un objetivo y bien aplicadas también vale la pena, seguro que sí. No sustituyen en todo caso la política social y económica completa, como la renta básica tampoco lo hace. ¿No? Usted y después. Yo iba a decir más o menos lo mismo. Dado que esto es una política que tendría que hacer a nivel universal, pues ahorita estamos viendo que va a haber un censo y hay una preocupación de ciertos grupos de que vayan, por ejemplo, a desaparecer comunidades indígenas de un territorio con tal de que en ese territorio puedan implementar un proyecto minero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los datos sean lo más fieles posibles y esta política no vaya a generar otro foco de corrupción en el futuro? ¿Esta? Sí, porque pues evidentemente bueno, sí. No, yo creo que por eso es que efectivamente hay una discusión sobre la transparencia, la gestión de lo que toca es profundizar y dejar todavía más cerrados los caminos a la corrupción, que hoy efectivamente casi todo eso se puede convertir en un acto de corrupción en lo público. Ahí la necesidad de reformar el Estado, ¿no? Sí. El pequeño reto
Perdón otra vez que hablo, pero estoy recordando un poco de lo que pasó en Brasil, ¿no? O digamos, porque ahí las transferencias condicionadas fueron mucho más exitosas y mejor hechas que aquí. Pero a pesar de eso, la reflexión, por ejemplo, que ahorita tiene el PT, después de lo que pasó con Dilma, ¿verdad? O sea, sacamos no sé cuántos millones, a lo mejor tú te acuerdas, de gente de la extrema pobreza, los gobiernos, digamos, del PT en este caso, y a pesar de eso la gente no salió a defender la democracia cuando vino el golpe de Estado. Entonces la reflexión que ahorita tienen ellos es que en realidad crearon más consumidores que ciudadanos. Con esa forma de transferencia condicionada, digamos, que muchas veces no lleva a las otras cosas, no lleva un Estado distinto, no lleva una justicia distinta, no lleva, ¿verdad? Sí. No, igual, yo creo que por eso es que esto no resuelve todo, ¿verdad? Si no, también seríamos fundamentalistas de la renta básica. Sí le da un empujón a generar certidumbre, a que las personas comiencen a sentirse parte de algo. Es obviamente, claro que todos somos y tenemos diferencias, pero para que haya una nación, algo tiene que generar identidad. Y el hambre, la desesperación de las personas son más bien ingredientes para una vida no democrática. Después tenemos que hablar sobre la cultura, el tipo de educación que estamos recibiendo. Es una educación para el consumo, es una educación para pensar cínicamente que el Estado o el pueblo me tiene que pagar hasta las idas al sauna y al masaje. ¿Cómo hacemos también un cambio cultural, verdad? La renta no resuelve todo, eso sí hay que ser muy claro. Y por eso mismo es que sí debe ir acompañada de un reforzamiento de un Estado democrático en la educación, en la provisión de servicios, en la participación de las personas, pero nadie va a poder hacer ese cambio con hambre. No sé si ya faltaba. Sí, ya estamos. Sí, bueno, en nombre de Somos les queríamos hacer un reconocimiento, no sé si ya Siempre quise un BMW. Un símbolo de vida, un vínculo, y para que no se les olviden sus presentaciones. No, les agradecemos mucho por su tiempo, ¿verdad? Y esperamos seguirnos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quizás solo decirles que cualquiera de nosotros, por Jonathan en este caso, estamos a la orden, ¿no? Ahí están los correos, teléfonos. Yo no uso mucho redes sociales, pero ahí me mandan un mensajito o algo y con gusto, ¿no? Y creo que la discusión no se acaba aquí, ¿no? O sea, este es un espacio muy bonito para discutir, pero algo que tenemos que llevar a nuestras sobremesas, nos vamos a tomar algo a algún lado y también podemos seguirlo discutiendo, entonces, a la orden.